Una de las características más llamativas de Chile bajo la Constitución de 1925 fue el continuo crecimiento del Estado, en tamaño, en funciones y dominio sobre la sociedad. En los últimos años de la democracia, por ejemplo entre 1960 y 1973, se consolidó en el país un Estado cada vez más grande y omnipresente. De esta manera se podía observar un Estado docente y empresario, un Estado expropiador y que además fijaba precios, un Estado creciente en sus números, en la burocracia y en los problemas, pero muchas veces inútil y contradictorio. El cambio en la concepción de Estado, que se reflejaría posteriormente en su tamaño, comenzó a producirse en las primeras décadas del siglo XX, producto de la influencia extranjera, de las nuevas ideas vigentes en el debate público chileno y de algunas tendencias dominantes en la sociedad después de la Primera Guerra Mundial, cuando el régimen liberal entró en crisis. Si analizamos la situación del siglo XIX chileno, el gobierno y el Estado mantuvieron algunas tareas relevantes, como ha explicado Mario Góngora en su conocido ensayo histórico. El Estado dio forma a la nacionalidad a través de la guerra, la creación de símbolos nacionales y su organización de la burocracia, entre otros factores. Con todo, no se trataba de un gran Estado interventor, si bien había generado un sistema educacional que tenía dos ejes muy relevantes: la Universidad de Chile en el ámbito de la educación superior y un sistema de liceos provinciales que permitieron la formación de una importante clase media en la enseñanza secundaria. Sin embargo, en otros planos, la mayor responsabilidad del Estado y de los gobiernos era respetar las libertades políticas, que eran un verdadero orgullo para el país. La situación comenzó a cambiar al principio del siglo XX, en medio de la creciente cuestión social y de la evolución de las ideas políticas. El primer cambio se produjo precisamente en el plano doctrinario, como ocurre muchas veces en la historia. Diversos grupos y tendencias contribuyeron a ello. Por ejemplo, es sabido que en 1906 en el Partido Radical triunfó la tesis del socialismo de Estado de Valentín Letelier por sobre el ideario liberal de Enrique Macíver. En 1910, la crítica del centenario mostró que algunos grupos, entre ellos los nacionalistas, exigían una mayor preocupación por los problemas sociales y económicos, en vez de las constantes disputas políticas y doctrinarias que habían sido propias del siglo XIX. La irrupción de la cuestión social y de otros problemas económicos motivaron a una mayor acción estatal y a la mayor promoción de nuevas normas jurídicas. Por ejemplo, en su famoso discurso programa de 1920, el 25 de abril, el candidato de la Alianza Liberal, Arturo Alessandri Palma, declaró con entera convicción: nadie puede desconocer la eficacia del proletariado como factor económico irreemplazable, y el Estado, representado por el gobierno, debe tener los elementos necesarios para defenderlo física, moral e intelectualmente. Debe exigirse para él habitaciones higiénicas, cómodas y baratas. La Constitución de 1925 acogería estas nuevas tendencias, anunciando una serie de conceptos y medidas de bien público. Por ejemplo, el artículo 10, número 14, precisaba: la Constitución asegura a todos los habitantes de la República la protección al trabajo, a la industria y a las obras de previsión social, especialmente en cuanto se refieren a la habitación sana y a las condiciones económicas de vida, en forma de proporcionar a cada habitante el mínimo de bienestar adecuado a la satisfacción de las necesidades personales y a las de su familia. La ley regulará esta organización. Es deber del Estado velar por la salud pública y el bienestar higiénico del país. Deberá destinarse cada año una cantidad de dinero suficiente para mantener un servicio nacional de salubridad. Desgraciadamente, como se comprobaría más adelante, la poesía constitucional chocaría dramáticamente con la realidad del país, con la miseria, con las poblaciones callampas, con la desnutrición y la mortalidad infantil, y con tantas otras lacras sociales que nuestros compatriotas debieron sufrir y lamentar durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, no cabe duda que fue el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo una administración decisiva para fijar el nuevo papel del Estado en Chile. Ibáñez tenía un marcado acento militar, un nacionalismo evidente y un énfasis moralizador. Sin embargo, el mayor impacto de su administración se produjo en la definición del rol del Estado, al constituirlo como un agente activo y determinante del desarrollo económico y social de Chile, en la columna vertebral de la organización nacional.
En este plano se puede advertir una clara ampliación del aparato estatal. Creó el Ministerio de Fomento, numerosas direcciones y superintendencias, desarrolló una amplia política de construcciones y adicionalmente hubo un crecimiento del aparato paraestatal con intervención en ciertas empresas, la creación del ANDA, la expropiación del diario La Nación, por ejemplo, fomentó determinados rubros en la línea de fortalecer la industria nacional. En otros planos, durante su administración se creó la Superintendencia de Educación y el Código del Trabajo. Nacieron la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, también la Contraloría General de la República y la Tesorería General de la República. Por otra parte, se produjo la institucionalización de diversos ministerios que hicieron crecer el aparato público en una fórmula estatista y poco creativa que después sería costumbre. En la práctica fue naciendo un amplio consenso en torno al intervencionismo estatal en las más diversas áreas de la vida nacional, acuerdo que se mantendría por décadas en la política chilena. Durante la anarquía, por ejemplo, entre 1931 y 1932, existió una creación perdurable, el Comisariato General de Subsistencias y Precios, nacido a partir del famoso Decreto Ley 520, que sería decisivo en la historia nacional. Si bien se creó en circunstancias anormales y en forma de decreto, de facto, como ha demostrado Enrique Bram en su excelente estudio Propiedad sin Libertad, lo cierto es que los gobiernos posteriores no solo no lo derogaron, sino que incluso lo aplicaron y reformaron. El mencionado decreto surgió para asegurar a los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida, como expresaba su ambicioso artículo 2. Eso se lograría principalmente mediante la adquisición y el control de la calidad y precio de los artículos de primera necesidad y de uso o consumo habitual en todo lo que respecte a alimentos, vestuario, calefacción, alumbrado, transporte, productos medicinales, materias primas de dicha especie y servicio. Adicionalmente, otro artículo sostenía: el presidente de la República, a propuesta del comisario general, podrá imponer a los productores la obligación de producir o elaborar artículos declarados de primera necesidad en las cantidades, calidades y condiciones que determine. El incumplimiento de esta imposición podría autorizar eventualmente la expropiación del establecimiento o empresa. En ese momento no podían imaginarlo sus autores, pero este decreto Ley 520 pasaría a ser un documento clave en la política chilena durante la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Con prescindencia de las normas específicas o de las resoluciones administrativas puntuales, lo cierto es que el tema de fondo fue el profundo cambio de mentalidad que se produjo entre 1915 y 1935, cuando Chile evolucionó desde la libertad política al concepto económico de gobierno, como sostuvo Mario Góngora en un notable artículo publicado en la revista Historia de la Universidad Católica de Chile. Este historiador ha recreado en el mencionado ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile la evolución de los conceptos y posiciones políticas que tendrían manifestaciones prácticas durante la vida nacional. Ibáñez como Alessandri han dejado pues una huella decisiva en la estructura del Estado, la concepción de que el Estado debe tener una actitud protectora para todos los estratos de la sociedad, en la medida en que estén involucrados en el trabajo material o administrativo. Es necesario ir creando nuevos organismos estatales o paraestatales y con ello incrementar cuantitativamente la administración pública. Es un dilema sin salida. Efectivamente, en la década de 1930, en Chile y en el mundo, el liberalismo había entrado en una crisis muy profunda, al punto que muchos lo dieron por muerto y lo enviaron a su tumba. Esto lo afectaba tanto en el plano político como en el económico-social. De ahí que surgieron las más diversas alternativas para su reemplazo y su sepultura, entre las que destacaron en Europa, por ejemplo, el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo. Por su parte, en Chile también se pudo advertir un fenómeno similar, que se apreció con el surgimiento del Partido Socialista en 1933, el Movimiento Nacional Socialista de Chile, la Falange Nacional y otras formas de pensamiento corporativo que repugnaban del liberalismo y de sus consecuencias. La década de 1930 fue una década de rupturas y de nacimiento de algo nuevo y todavía desconocido, cuyo impacto futuro habría que descubrir paso a paso, en la victoria o en la derrota. Nos vemos.